Cierra tus ojos, inclina tu rostro y ora a tu Padre que está en lo secreto. Gracias, mi Dios, por estos años maravillosos. Gracias, mi Dios, porque para esto hemos nacido. Gracias, Dios, por este tiempo tan hermoso que te dedicamos todos como cuerpo, Dios, a esta hora, todos los domingos. Gracias porque todos los domingos podemos estar aquí, Señor. Gracias porque no nos lo impide enfermedades, epidemias, guerras. Gracias porque estamos en este lugar, Dios. Aunque no es nuestro, mi Dios, algún día nos vas a dar algo para nosotros, para que no estemos pagando por estar aquí en este lugar, Señor. Te damos gracias, te damos la honra, te damos la gloria, Señor. Tú conoces el corazón de esta iglesia y sabes que es una iglesia muy agradecida, es una iglesia con un corazón que te agrada, Dios. Gracias. Gracias porque eres nuestro Dios y porque nosotros somos tu pueblo. Gracias por tu Santo Espíritu que nos hace hacer cosas santas, como estar aquí, porque todo nuestro ser sabe que es necesario estar congregados, porque todo nuestro ser sabe que eso te agrada, y porque todo nuestro ser a una sola voz te decimos que nuestra vida gira en torno a ti. Gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesús y todo el cuerpo de Cristo. Dice amén, amén, amén. ¿Qué tal con la palabra que vimos la semana pasada, de lo que hemos estado viendo ahora sobre el padre Abraham? Muy bien, a mí me gustó bastante. Qué bueno. Algunos conocieron cosas nuevas, detalles nuevos de Abraham. Algunos, pues, reaprendimos. Algunos, pues, para todos fue bueno. Para todos fue bueno. Y esta hora vamos a continuar con Abraham, porque todavía hay mucho que aprender de Abraham. ¿Me pones la imagen 1, porfa? Hemos estado viendo a diferentes profetas, de las cosas extrañas, de las cosas raras, pesadas, quizás para nosotros, que nosotros no nos podemos imaginar qué haríamos en el lugar de cada uno de ellos. Para nosotros es fácil decir, ay, no, yo sí confiaré en Dios. Sí, porque ya nuestros tiempos son bien diferentes, porque nuestros tiempos ya tenemos la Escritura, pero en esos tiempos se estaba construyendo. En el caso de Jonás, ¿qué le dice? ¿Cuál fue que fuera a predicarle al enemigo acérrimo? En Isaías, ¿qué te acuerdas? ¿Qué le pidió? Que predicara desnudo 3 años, entre otras cosas. A Oseas, que se casara con una prostituta para que el pueblo, para que nosotros, para que todas las generaciones supieran cómo era la relación de Dios con su pueblo, un pueblo que siempre le es infiel, siempre le es adúltero, pero como dijo Rodrigo, siempre hay un remanente. Amén. Y ese remanente nos gozamos de ser parte de ese remanente, porque el Espíritu Santo nos hace hacer cosas santas, como esto, como darle gracias a Dios porque somos parte de ese remanente. Y de Abraham
a Abraham, ¿cuál fue lo que le dijo? Que sacrificara a su hijo, y lo hizo. Bueno, lo llevó, sí, pero lo que vimos es que para llegar a esa parte de la vida pasaron muchos años. El Abraham que de Ur de los Caldeos, ¿me pones la imagen 2? No, la del mapa. El Abraham que aquí fue hablado, que ahí le habló por primera vez, según Hechos 7, que ahí fue el primer llamado a Abraham. Ahí Abraham entonces era caldeo, era de esta región tan remota a 1700 kilómetros más o menos de la tierra donde le dijo que se fuera. 1700 y 1000 y cacho, así, atravesando todo este desierto, el desierto de Arabia. Los que han estado ahí sabrán que hace mucho calor. Entonces, de Ur, de ahí lo llama a Abraham, pero inmediatamente dijo, sí, vámonos. No, ¿verdad? No, él esperó un tiempo y parece ser que por la iniciativa del padre se trasladaron ¿a dónde? A Harán. A Harán, entre Siria y Turquía. Y de aquí a acá se fue por todo el Éufrates y llegó allá a 1050 kilómetros más o menos en línea recta, si fuera línea recta. Ahí estuvo un tiempo, luego regresó, luego bajó a Canaán, y que ahí son otros 600 kilómetros. Y ahí estuvo un tiempo hasta que hubo un hambre. Y se trasladó ¿a dónde? A Egipto. Ahí en Egipto vimos que hizo algunas cuestiones que no fueron agradables pues para Dios. ¿Qué fue? ¿Qué te acuerdas en Egipto? A su esposa, dijo que era su hermana, echó mentiras. Bueno, fue una media mentira. Ahorita vamos a ver por qué, un detalle que van a saber por qué. Pero en realidad sí mintió, pero una mitad a medias, mitad verdad, mitad mentira. Y de aquí, después de ahí de que se hizo más rico, muy, muy rico, regresó otra vez a Canaán y ahí anduvo entre Jai y Betel, que significa casa de Dios, Betel, y Jai, montón de ruinas. Entonces así anduvo en su vida inicialmente, pero fue un inicio muy largo, fueron muchos años de la vida de Abraham, que eso a nosotros nos enseña de Dios la gran paciencia que tiene, la gran paciencia, pero tenemos que entender, no quise y no quiero dejar a Abraham como malo, como un desobediente. Quiero que me vuelves a poner la imagen 1. Él fue el padre de todos. Con él empezó todo. Con él empezó una promesa. Ya habían pasado 400 años de Noé. De Noé a Abraham hay 400 años. O sea, es un mundo de tiempo, muchísimo tiempo. Él fue llamado de un lugar del paganismo, donde la idolatría abundaba. Pero ¿por qué lo escogió Dios? ¿Por qué lo agarró a él? ¿Por qué no agarró a un hombre de Palestina, a alguien, no sé de dónde? ¿Por qué lo agarró y cuando ves la historia de ahí, de Babilonia, de esa región de Mesopotamia,
de esa región de Irak, Irán. Ahí fue la cuna de la escritura, de las ciencias y de las artes. Fue antes que todas las civilizaciones. Antes. Entonces estamos hablando de tiempos, muchísimo tiempo. Entonces a Abraham, él hizo las cosas entre desobediente y por no conocer. Él no conocía a Dios. Nosotros conocemos a Dios. Nosotros vemos cómo actúa Dios. Hemos visto cómo actúa Dios en mi hermano, en mi hermana, en nosotros. Nosotros conocemos a Dios a través de los testimonios, a través de nosotros, a través de la palabra, de eso que se siente, de esa santidad que se siente porque tienes el Espíritu Santo. Y al leer, sientes se respira esa santidad porque no lo puedes negar. No puedes negar que cuando estás en la alabanza se siente la santidad porque es el Espíritu Santo que te hace sentir esa santidad. No puedes decir que cuando estás aquí en este lugar, cuando estamos todos reunidos, se siente la santidad. Y no es que estemos presumiendo, es que es la realidad, es el Espíritu Santo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en ningún lugar podemos sentirnos tan cómodos como aquí. Aquí todos somos iguales. Estamos en el mismo sentido. Exacto, somos hijos de Dios y somos algo hermoso para Dios. Entonces, Abraham estaba apenas conociendo de Dios. ¿Quién le hablaba a Abraham? ¿A quién tenía Abraham que le dijera, échale ganas, mira que Jehová, que esto, que el otro? ¿A quién veía? Él veía a su alrededor y veía idolatría. Entonces tú puedes decir, justificarte. No, pues si el padre de la fe tardó, la promesa le llegó 25 años, 30 años antes, desde el primer llamado que fue en Ur de los Caldeos, que él tenía más o menos unos 70, porque cuando él salió de Harán, en Génesis 12, ahí dice, y tenían 75 años. Ya habían pasado, los eruditos ya dicen que habían pasado 5 años mínimo desde el primer llamado hasta el llamado de Harán, que ahí dice la palabra, y Abraham tenía 75 años. Entonces, él no conocía. Apenas estaba conociendo a Dios. Para acabar pronto, ¿por qué? Porque las demás todas las generaciones antes ya habían muerto, pero había un remanente. Pero no está registrado, no lo vemos en la escritura quién pudo haberle compartido. No sabemos. Esa parte la vamos a saber cuando estemos ya en el reino de Dios, ya establecido. Amén. Ya cuando estemos y estemos sacando ficha bien tempranito para hablar con Abraham. ¿Así? A ver, ¿con quién vas a hablar? A ver, Jorge, ¿tú con quién vas a hablar hoy? No, pues yo voy a hablar con Oseas. Yo voy a hablar con Abraham hoy. ¿Se imaginan cómo va a ser el cielo? ¿Cómo va a ser? Bueno, ¿cómo va a ser la tierra en ese entonces? Bien, entonces, ¿por qué escogió Dios a Abraham? ¿Qué vio en él? ¿Qué vería en él? Nehemías 9, 7 al 8. Nehemías, el libro que el Señor le puso a Edith, que estuviéramos estudiando. Nehemías 9, 7 al 8. Tú, Señor y Dios, fuiste quien escogió a Abraham. Tú lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham.
Descubriste en él un corazón fiel e hiciste con él un pacto. Entonces, ¿qué fue lo que Dios vio en él? ¿Por qué lo escogió? Porque vio en él un corazón fiel. Porque vio en él un corazón fiel. Génesis 18, 18 al 19. Génesis 18, del 18 al 19. ¿Por qué escogió Dios a Abraham? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos. Ahorita que Daniel se encerró con su hijo, que nos comentó que él se había encerrado con su hijo, me acordé de Abraham. ¿Por qué lo escogió Dios a él? Yo lo he elegido, palabras de Dios, para que instruya a sus hijos y a su familia. Porque Dios vio en él un corazón fiel, un corazón receptivo, un corazón que iba a ser, Dios sabía que él iba a ser fiel, que él iba a pulir y que iba a trabajar mucho en él. Pero Dios no se equivocó, él tenía un corazón fiel y lo vio como entre la aguja en un pajar, entre tanta idolatría, para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. O sea, por eso lo escogió Dios a Abraham. Por eso Dios es soberano. Así es. Dios, pero siempre se está fijando en el corazón. Así que si a Abraham lo sacó de un lugar de idolatría tremenda, a nosotros nos eligió. No estábamos en un lugar tan perdido como ese. Y Dios vio nuestro corazón, o sea, Dios vio la situación y nosotros fuimos receptivos a esa promesa, a esa oferta que nos hace el Señor. Todo el que crea en mi Hijo Jesús será salvo. Entonces nosotros pusimos nuestra fe en Jesucristo. Por eso estamos aquí y por eso nos sentimos tan privilegiados. Amén. Entonces, esa fue la razón por la que Dios escogió a Abraham de ese lugar tan lejano. Entonces, pero mientras eso pasaba, mientras Abraham se convertía en el padre de la fe, él andaba entre el montón de ruinas y la casa de Dios, como que iba y venía, era un péndulo su fe o su conocimiento. Entonces él fue desobediente al principio porque no conocía a Dios. Él lo estaba conociendo y nosotros conocemos a Dios, conocemos realmente a Dios en las dificultades. Dios, cada vez que nosotros pasamos por una dificultad, por una tribulación, conocemos una faceta de Dios. Por eso tenemos esa promesa: todo sucede para bien. Amén. Entonces, por la situación por la que pasemos, pasarás por agua, pero no te mojarás. Pasarás por un río, pero no te ahogarás. Pasarás por fuego, pero no te quemarás. ¿Pero por qué? Porque yo estaré contigo, dice el Señor. Amén. Entonces, no fue la fe de Abraham la que le produjo tanta riqueza. ¿Estás de acuerdo? Fue la misericordia de Dios, fue la paciencia de Dios. Y fue a través de los problemas
y de las circunstancias que Abraham se convirtió en el padre de la fe. Y era necesario que Dios sacara a Abraham de su zona de confort. ¿Y cuál era su zona de confort? Ur de los caldeos. Por eso al principio no se salió y tardó un tiempo en hacerle caso a Dios. Entonces Dios lo saca de Ur de los caldeos y se lo lleva a un lugar a atravesar desiertos. Atravesar desiertos para empezarlo a pulir, para empezar a trabajar. Es algo muy, muy, muy parecido en nosotros. Cada uno de nosotros es lo mismo. Es lo mismo. A unos se les van a cumplir más rápido sus promesas, a otros van a tardar un poco más, pero va a depender mucho también de la obediencia de tu fe. Bien, ahora sabemos por qué tardó 25 o 30 años la promesa que le hizo Dios a Abraham. Entonces, no fue por desobediencia, sino porque estaba conociendo al Dios de la eternidad. Y también tardó mucho para que cuando Sara tuviera 90 años y Abraham 100, y es el momento en que ya no hay vida en cuanto a fecundar un hijo. Dios tenía que hacer, que no tenía que quedar duda de que la mano de Dios era la que había hecho que ellos procrearan. Por eso, cuando tenía 75 años, ahorita vamos a ver que 75 años en ese tiempo, pues no eran muchos años. Porque ahorita vamos a ver que Sara a los 90 años era preciosa. Va a decir, ay, no creo. Ah, bueno, ahorita lo vas a ver, es otro detalle. Pero si tú ves la dieta de Sara, de aquellos tiempos, ellos no andaban con galletas, con refrescos, ¿verdad? Con tamalones, con cafeño, con extra de shot, un shot extra ¿de qué? No, de caramelo. De caramelo, con 3 capas de no sé qué. Y aparte, no me van a decir que no hacían ejercicio. Esas mujeres, no inventes cómo caminaban. Entonces, la solución es esa. A Abraham, de 100 años, cuando vio a los 3 hombres a la hora del mediodía, Julio, ¿te acuerdas? Que se le aparecieron 3 hombres y dice que corrió a recibirlos. 100 años. Y corrió a recibirlos. Y luego dice que corrió a verlos y se hincó. O sea, a los 100 años, digo que a los 60, ¡ay! O se hincan y ya no se levantan. Pero él dice que corrió y va y le dice a Sara, mujer, prepárate 20 kilos de harina. Y la mujer las hizo de volada. Aprendan, mujeres. Entonces, Dios hizo, también puso esa parte. No, no tiene que quedar duda de que fue mi mano. Cuando ellos estén secos, en ese sentido, ahí va a estar mi mano. Y todo mundo va a ver que fue Jehová. Amén. Bien. Entonces vamos a continuar conociendo a Abraham
Y a Dios, Abraham fue llamado el amigo de Dios. Y Edith me lo recordó y le dije, la otra semana lo voy a decir. Isaías 41:8. Isaías 41:8. Pero tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. O sea, llegó a ser el padre de la fe y llegó a que Dios le dijera, mi amigo. Entonces, ese es Abraham, el padre de la fe, este hombre que estamos viendo cómo él batalló, porque estaba conociendo al Dios de la eternidad. Nos vamos al capítulo 14 de Génesis. Ahí no lo vamos a leer, solamente se los voy a comentar para irlos llevando. Lot, después de escoger las mejores tierras, cuando llegan de Egipto, acuérdense que él no había obedecido completamente a Dios, porque no dejó a su parentela, se llevó a su sobrino, a Lot. Entonces fue cargando con él y eso le iba a traer dificultades. Cuando llegan otra vez después de la hambruna y que van a Egipto y regresan otra vez y andan entre Jai y Betel, llegan y como los ganados eran demasiado de los, porque eran muy ricos, no podían estar en el mismo lugar. Entonces le dice Abraham a Lot, escoge, y Lot escoge la región de Sodoma. Y ahí en Sodoma él se establece. Esa fue su ciudad de Sodoma. Sabemos la historia que sigue. Entonces, ahí en Sodoma hubo un rey que le gustó la ciudad, la toma y se lleva a Lot de prisionero. Entonces Abraham se entera y Abraham tuvo que hacer la guerra. Abraham tuvo que mancharse las manos de sangre. Él no era guerrero. Él era un ganadero. Él era un pastor. Entonces, por defender, por liberar a su sobrino, tuvo que hacer la guerra y lógicamente hubo derramamiento de sangre porque los liberó. Después de eso, vemos en el capítulo 18 y 19 que 13 años después de que lo libera, Sodoma es destruida. Ahí vemos el corazón de Abraham, que Abraham intercede por Sodoma, ¿se acuerdan? Y si hubiera tantos justos, ¿no la perdonarías? Y si hubiera tantos justos, hasta que dice, está bien, si hubiera uno solo la perdono. Y no hubo ninguno, y las ciudades Sodoma y Gomorra fueron quemadas. Y ahí estaba Lot. Entonces un ángel le dijo, vete porque la ciudad va a ser destruida, pero no volteen. Y la mujer de Lot volteó y se convirtió en una estatua de sal. Entonces ellos huyeron, y ustedes van a leer la historia. La cosa es de que Lot se quedó con sus dos hijas y una noche se les ocurrió a las hermanas emborrachar a Lot y se acostaron con él. La mayor se acostó con él, quedó embarazada. A la otra noche le volvieron a hacer lo mismo a Lot y la hija menor se acostó con él y quedó embarazada y tuvieron dos hijos. Bueno, un hijo cada uno respectivamente. A uno le puso Moab, que de ahí vienen los moabitas, que fue un pueblo acérrimo rival de Israel. Y el de la hija menor fue Ben-Amí, que de ahí vienen los amonitas. Otro pueblo que les hizo la vida imposible. Entonces, esas son las consecuencias de la desobediencia de Abraham. Entonces lo llevó a la guerra. Este hombre que se llevó su sobrino hizo todas esas cosas. Esos hijos que tuvo se convirtieron en enemigos. Entonces
tarde o temprano la justicia de Dios es justicia de Dios. No nos gusta la justicia de Dios, pero así es. Y yo les he dicho muchas veces, ¿qué prefieren? ¿La justicia de Dios o la misericordia? ¿Qué quieren que sea más grande, la misericordia o la justicia? Pues todos queremos que sea la misericordia. Pero hay veces que nosotros, según las circunstancias, tú quieres más que sea justo, sobre todo cuando te hacen algo. Tú dices, Señor, sé justo. Y el otro pide, Señor, ten misericordia. Y tú dices, no, Señor, sé justo. Entonces, eso lo vamos a ver lo van a leer en el capítulo 18 y 19. Y si regresamos al capítulo 19, vemos a Abraham, a Sara y a Agar, la esclava egipcia que tuvieron a Ismael. Génesis 16, 16. Génesis 16, 16 dice: Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Es decir, unos 11 o 16 años, 16 años después de su primer llamado en Ur de los Caldeos. Ya había pasado mucho tiempo y la promesa no llegaba. No llegaba la promesa. Entonces, Rodrigo, el domingo pasado, también me dijo, pastor, me dijo, ¿qué cree? ¿Qué le digo? La esclava, Agar, la egipcia, Abraham la agarró allá cuando andaba en Egipto. ¿Es cierto? O sea, cuando hubo hambre en Canaán, él tuvo que haber sobrevivido, él tuvo que haber pedido a Dios, Dios, yo confío en ti, tú eres mi proveedor, es el padre. Él iba a ser el padre de la fe, todavía no era el padre de la fe. Y él huyó a Egipto porque allá abundaba la comida, porque allá el río se desparramaba en el delta egipcio, ahí, y lo que abundaba y era el alimento. Entonces se fue para allá confiando en Egipto en lugar de confiar en Dios. Y allá pasó todo lo que pasó con Sara. Di que eres mi hermana chiquita, ándale, que esto, que el otro. Y ya vimos todo lo que pasó. Y de ahí le dieron esclavos. ¿Se acuerdan qué dice? Pues seguramente ahí iba la Agar. Agar llegó y en este capítulo 16, Sara le dice, Abraham, la promesa ya, mira, ahí está, vamos a tener un hijo con nuestra esclava, porque eran suyos, era suyo, y vamos a decirlo, legalmente, si tu esclava tenía un hijo, era tuyo. Entonces se consideraba tuyo porque era como si fuera tu vaca, tu becerro. El esclavo era así, como un animalito. Entonces, si tiene perritos ni perrita, pues son mis perritos. Entonces así, nacieron hijos de la esclava, pues son mis hijos. Entonces vamos a tener ¿Y qué hizo Abraham? No, mujer. No, Abraham dijo, va. Ya tampoco era la hija, Toño. Ay, esa mujer. Entonces, tuvieron a Ismael porque seguía dudando. En el capítulo 17, vamos a ver que Abraham se ríe de la promesa de Dios que le había dado, pero ahí ya Abraham ya tenía 100 años. 99 mínimo, 100 años tenía. También vemos que Sara también se rió. ¿Se acuerdan? Eso ya lo vimos. Y ahora vamos
al capítulo 20. Ese sí lo vamos a leer. Porque aquí sucedió algo, no me lo pongas todavía, aquí sucedió algo impresionante. Ay, Toño. ¿Por qué? Porque en Egipto, ¿qué había sucedido? Él dijo, anduvo con mentiras y dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a decir que tú eras mi hermana, vamos a decir que tú eres mi hermana y esto y el otro. Bueno, pues entendemos que ya él se arrepintió y dijo, no, pues ya no lo vuelvo a hacer. Capítulo 20, Génesis 20. Abraham partió desde allí en dirección a la región del Negev, eso es en Canaán, y se quedó a vivir entre Cades y Sur, mientras vivía en Gerar. Abraham decía que Sara, su esposa, llegó a otra región. Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. ¿Otra vez? Entonces, pero aquí la situación es que aquí ya Sara ya tenía 90 años. ¿Cuántos tenía cuando llegó a Egipto? 65. Hacía 25 ayeres. Y aquí ya tenía Sara 90 años. Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces, Abimelech, yo creo que era muy celoso. O estaba como trastornado Abraham porque ya tenía 90 años. Podríamos decir, un lector así nomás que ve eso y que se entera de que tenía 90 años. Entonces dice, entonces Abimelech, rey de Gerar, mandó buscar a Sara y la tomó por esposa. Otra vez. Ya de esto ya faltaba un año para que se... Ay, no. Miren, ahorita vamos a ver la cosa, es que está mejor que una serie. Esa serie que se avienta, esa mujer que está ahí, que tanto interrumpe. Las turcas, míralo. Entonces, mandó buscar a Sara y la tomó por esposa. ¿Qué había hecho el faraón? También la había tomado por esposa, pero aquí hay una situación muy diferente que nos hace pensar como malpensados. Aquí Dios actuó inmediatamente, aquí no, en cuanto pasó y la tomó por esposa. Pero aquella noche Dios apareció a Abimelech, aquella noche, rapidísimo, apareció en sueños y le dijo, puedes darte por muerto, imagínate, puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado porque ella es casada. Pero como Abimelech todavía no había tenido relaciones sexuales con él, aquí sí es clarísimo. ¿Por qué? Porque no podía haber duda. No podía haber duda porque estaba a punto de cumplirse la promesa. ¿Y qué si se hubiera acostado? ¿Qué hubiera pasado? Hubieran dicho que era de él. Otros dicen que ya estaba encinta. ¿No, Julio? Julio dice... Bueno, anoten ahí, anoten al margen. ¡Eso! Defiéndase. Pero como Abimelech todavía no había tenido relaciones con ella, contestó, Señor, ¿acaso vas a destruir a un pueblo inocente? Como Abraham me dijo que ella era su hermana y ella me lo confirmó, ¡que pase! Y ella me lo confirmó. A ver, ¿quién tuvo la culpa? Yo digo que Sara.
Yo hice todo esto con la conciencia tranquila y con las manos limpias. Sí, ya sé que has hecho esto con tu conciencia tranquila, le respondió Dios en el sueño. Entonces ahí no hay dudas, él conocía el corazón de Abimelech, por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. A lo mejor sí quería, ahorita te voy, pero no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Pero ahora devuelve esa mujer a su esposo, pues él es profeta. Es la primera vez que le da un título a alguien como profeta ahí, es entre comillas. Pues él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, debes saber que sin duda morirás con todos los tuyos. En la madrugada del día siguiente, imagínate, Abimelech se levantó y llamó a todos sus servidores para contarles en detalle lo que había ocurrido, y un gran temor se apoderó de ellos. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le reclamó: ¿qué nos has hecho? Igualito que 25 años antes. ¿Qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido? Que has traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino. Lo que me has hecho no tiene nombre. Imagínate a Abraham de 100 años. O sea, ya grandecito. No se lo está diciendo a un chamaquito, a él. ¿Qué pretendías conseguir con todo esto? Al reclamo de Abimelech, Abraham contestó: yo pensé que en este lugar no había temor de Dios, y por causa de mi esposa me matarían. Pero en realidad ella es mi hermana. Detalle. Aquí está el detalle que les decía. Sí estaba mintiendo, pero no tanto. Porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre. Y además es mi esposa. O sea, ¿qué era? Era media hermana. Era hija de su papá, de Taré, pero no de mamá. Y además es mi esposa. Acuérdense que antes eso se permitía, eso se podía, había que poblar el mundo. Y la fisiología, la fisonomía, era más sano, no sé, pero Dios lo permitía, pues. Aunque no de mi madre, y además es mi esposa. Cuando Dios me ordenó dejar la casa de mi padre y andar errante, porque esta es otra cosa, dejó la seguridad de Ur. Dejó la seguridad de Ur y andar errante. Sí, muy rico y lo que quieras, pero andaba de allí para acá, de acá para allá. No. Y andar errante. Yo le dije, aparte Dios le había dicho, recorre todo el país, todo lo que tú veas va a ser tuyo, bueno, de los descendientes tuyos. Entonces esa era la satisfacción de él. Te pido que muestres tu amor por mí y que donde quiera que vayamos, eso fue lo que le dijo, diga siempre que soy tu hermano. Abimelech tomó entonces, ahí va otra, igualito que el faraón. Entonces ovejas y vacas, esclavos y esclavas, y se los regaló a Abraham. Además, le devolvió a su esposa Sara. Y dijo, mira, ahí está todo mi territorio, quédate a vivir donde mejor te parezca. Mientras a Sara le dijo, he dado a tu hermano,
1000 piezas de plata que servirán de compensación por todo lo que te ha pasado. Así que todos sabrán que eres inocente. Y de eso se trataba, de que todo el mundo supiera que era inocente ella, porque la promesa ya estaba en la esquina. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech. Además permitió que su esposa y sus siervas volvieran a tener hijos, o sea, iban a ser estériles, volvieran a tener hijos. Pues a causa de lo ocurrido con Sara, la esposa de Abraham, el Señor había hecho que todas las mujeres en la casa de Abimelech quedaran estériles. ¿Qué más? ¿Hasta ahí? Se acabó el capítulo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Por segunda ocasión, Abraham vuelve a hacer esto. Todo esto sucedió cuando también se ríe. Cuando se ríe que de aquí a un año vas a tener un hijo. ¿Cómo un hombre tan viejo como yo de 100 años va a ser padre? Y Sara igual. Y Sara se rió porque dice, pues ¿desde cuándo se me fue a mí la regla? Ya, eso ya se acabó, eso es imposible. Y también Sara se rió. Entonces, todas estas situaciones terminaron cuando nace Isaac. Entonces, el hijo de la promesa viene por fin. No sé cuánto tiempo tienes tú orando por algo. Algo que tú dices, Dios mío, ¿por qué tardas tanto? Aquí está un ejemplo de las Escrituras, de cómo actúa Dios, pero también tienes el ejemplo de cómo actuamos nosotros. Porque no hay mucho, en diferentes circunstancias, pero no hay mucha diferencia entre las cosas que hace Abraham con las cosas que nosotros hacemos o solíamos hacer. Entonces vemos que Dios, como dijo Julio, Dios no es hombre para que mienta. Tenemos 3,565 promesas y se van a cumplir, se cumplen. Solo es cuestión de que nosotros tengamos fe. Amén. Entonces, mis amados, después en el capítulo 22, que lo vimos el domingo pasado, vemos cómo Dios le pide a Abraham que sacrifique en holocausto, o sea, en ofrenda quemada, a ese hijo que tanto esperó. A ese hijo, a esa promesa por la que él salió de Ur de los Caldeos hacía 30 años y que tardó tanto la promesa y que anduvo errante por todos lados y que anduvo arriesgando todo. Y tantas cosas que le sucedieron, pero eso hizo que Abraham y Sara conocieran a Dios. Por eso la palabra en Oseas dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces lo que le faltaba a Abraham era conocer a Dios, conocer a ese Dios de misericordia, a ese Dios que sí cumple lo que dice, a ese Dios que no nos falla, a ese Dios que es fiel, que pase por lo que estés pasando, por la situación por la que estés pasando. Si tú le eres fiel a Dios, recuerda esta promesa: el que le es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. Entonces, si tú le eres fiel a Dios cuando hay poca salud, Dios te va a poner en otra situación donde va a abundar la salud. Si tú le eres fiel cuando hay poca seguridad, poco ingreso,
de dinero, que no te alcanza, que estás muy justo. Si tú le eres fiel a Dios en ese momento, en ese tiempo, en ese periodo que puede durar semanas, años, pero si tú le eres fiel, Dios te va a poner sobre mucho. La cuestión aquí es saber que así es como actúa Dios. O sea, si tú ya sabes que empiezas a pasar por una situación, te quedaste sin empleo, la seguridad que te da el dinero, te quedas sin eso y dices, ay Señor, yo sé cómo actúas, yo sé que voy a pasar por algo, que viene algo, pero yo no voy a dejar de serte fiel, no voy a dejar de seguir congregándome, no voy a dejar de seguir leyendo, de seguir alabándote, de seguir dándote gracias. Yo no voy a dejar eso, no solamente porque pasó esto. No me voy a enojar con la iglesia, no me voy a enojar contigo, no voy a empezar a ver a mis hermanos con otros ojos, no. Yo voy a seguir siendo fiel. Si pase lo que pase, si pierdes la salud, si de repente llega un diagnóstico, fiel. Si de repente pasa algo en otras situaciones, nosotros sabemos cómo actúa Dios. Entonces, si nosotros ya sabemos cómo es Dios, pues ¿por qué temeremos? Amén. Entonces, jóvenes, tienen que confiar en Dios. A ustedes les falta mucho. Ahorita estamos hablando que 25 años, la promesa, 30 años. Para ustedes 30 años se les hace una eternidad. Dice, uy, no, de aquí a 30 años. Se van, ¿cómo se van? Volando. Cuando ustedes menos piensen, ya van a tener 40 años como yo. Lupita, no. Nosotros sabemos, los más grandes, los que hemos pasado por más situaciones, sabemos que Dios es increíble. Ustedes, pues pocos son, los jóvenes pocos son los que pasan a dar un testimonio propio. ¿Por qué? Porque apenas empiezan en su carrera a agarrar aviada, apenas empiezan. Pero tienen que aprender y tienen que dar gracias a Dios por cada varón y cada varona que se para aquí y da gracias. Y ustedes dicen ahí, ay Señor, qué bien, qué bueno eres, qué bueno que yo estoy viendo eso. Eso es tener conocimiento de cómo actúa Dios. Nosotros tenemos un Dios maravilloso, amén. Por eso le alabamos, por eso le damos gracias. Y acuérdense siempre acuérdense del rey Ezequías. ¿Qué le pasó al rey Ezequías? Pidió más años. ¿O qué? ¿Qué dijeron? No, él no pidió más años. O sea, él al profeta le dijo, ve y dile que ya su vida terminó. Ya, que ponga en orden su casa porque su vida ya terminó. Entonces, él se puso a orar. Se puso contra la pared y se puso a orar. ¿Y qué oró? Y le dijo, Señor, si me muero, ¿quién te va a alabar como yo te alabo? Entonces, él, siempre les he dicho, es como la alabanza, la oración, la fidelidad que tú le tienes a la iglesia, a Dios, es como una cuenta en el banco, de la que vas a echar mano algún día. Y el rey Ezequías echó mano de su alabanza. Señor, ¿te acuerdas que yo te alabo bien, Padre? Que me gozo y te digo, Dios, eres increíble, wow. Y Dios, como ve, Él conoce el corazón de todos sus hijos. Y Dios dijo, es cierto. Y le dijo al profeta, regrésate.
regrésate y dile que le voy a dar 15 años. Entonces Ezequías fue el hombre más feliz porque sabía que tenía 15 años, no iba a pasar nada porque Dios se lo había dicho y disfrutó. Disfrutó enormemente la vida. Después de eso viene otra historia. Pero así es con nosotros. Amén. Sí. Entonces, quiero que me hagas un favor, cierra tus ojos. Sé que el Espíritu Santo te va a decir de qué vas a orar, de qué vas a dar gracias. Sé que estás comparando tu vida con la vida de Abraham y Sara, ese matrimonio, esos hombres, ese hombre, esa mujer que crecieron en su fe, de no conocer nada de Dios. Y lo empezaron a conocer a través de las malas decisiones de ellos, de los problemas, de las soluciones que les daba Dios, de la misericordia de Dios, de la abundancia de Dios, de darles hasta lo imposible. Hazle caso al Espíritu Santo y ora en secreto. Ora a tu Padre que está en lo secreto. Este es un tiempo hermoso. Es un tiempo en el que Dios conoce una parte de ti. Y en ese problema por el que estás atravesando ahorita, tú vas a conocer una parte de Dios. Dios te va a mostrar una de esas facetas increíbles que tiene Él. Solamente Él las tiene. Y tú vas a dar gracias a Dios por esta situación por la que estás pasando tú, a lo mejor a través de tu hijo, de tu hija. Pero es algo que a ti te afecta. Y si a ti te afecta, es un desierto por el que estás pasando. Pero acuérdate que no estás solo, no estás sola. Y ese desierto, Dios lo va a usar para pulirte. Padre bendito, te damos gracias, Dios. Gracias, Padre maravilloso, Padre de todos los tiempos. Gracias, Dios hermoso, porque estamos en este lugar, Señor, en paz, disfrutando de tu palabra, Señor, disfrutando de lo que tú nos das, disfrutando de esta santa atmósfera, Señor. Quisiéramos sentirnos así durante toda la semana. Quisiéramos envolvernos en una burbuja y llevarnos este ambiente de santidad donde quiera que andemos, mi Señor. Por eso es tan necesario, Dios,
Es tan necesario estos tiempos, este momento, que nuestro espíritu se goza. Te damos gracias, Dios, por el tiempo que nos has permitido estar aquí, porque te alabamos, te dimos gracias, porque dimos nuestros testimonios, nuestras ofrendas. Tú nos diste palabras, Señor. Ahora, mi Dios, humildemente te pedimos que nos bendigas cuando estemos en el trabajo. Cuando al llegar a nuestros trabajos, digamos, gracias, Dios. Gracias por este trabajo que tengo. Hazme disfrutarlo. Hazme que sea de bendición, de luz. Y cuando salgas de ahí, de ese trabajo o de esa actividad que tú tienes, vayas a tu casita, bien bendecido, como saliste de ella. Que el Señor nos proteja y que nos dé buenos diagnósticos, como se le dio a Chalío esta semana, mi Dios. Que el domingo estaba inquietito, pero ya, ahorita ya está a gusto. Él y toda su familia están contentos. Gracias, Dios. Es hermoso estar en tus manos, Padre. Gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Y todos decimos amén, amén, amén. El título de la predicación es De incrédulo a padre de la fe y amigo de Dios. ¿Sí se los dije?